esta tercera crisis que les comentaba es la crisis de la seguridad nacional, porque tenemos ataques terroristas. Y para hablar de ese tema ya está en nuestros estudios en vivo con el coronel Liendo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Coronel, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Claudia, buenos días, un gusto saludarte. A usted, hemos despertado el sábado con estas lamentables imágenes del ataque a la mina de Coracoere en Ayacucho. ¿Es un ataque terrorista? ¿Es un ataque de Sendero? ¿Es un ataque que se ha coordinado en medio de estos mensajes contra la empresa privada, contra el sector? ¿Usted qué cree? Tu aproximación es bastante cercana a lo que está sucediendo, Claudia. La zona es una zona con alta presencia de los grupos relacionados con Sendero Luminoso, que ahora ya no quieren llamarse Sendero Luminoso, quieren invisibilizar el nombre en su propio lenguaje. Pero dos cosas claras, Claudia, en lo que hemos visto las imágenes del sábado, que han sucedido el día viernes, es zona con preponderancia de representatividad política de personas asociadas con la organización terrorista Sendero Luminoso. Y lo más impactante es la forma en que se toma la mina, de inmediato, quien te habla como oficial de ejército y mis compañeros generacionales, en unos videos en redes sociales, porque no se sacan en señal abierta, tú puedes apreciar cómo es que antes se atacaban a las bases contraterroristas, a las bases contrasubversivas. El Sendero Luminoso obligaba a las comunidades, ¿ya?, con alcohol, con coca, con niños, así como se ha tomado esa base, antes se atacaba una base militar. Así como se ha atacado esa compañía minera, se atacaba a una base militar. Es la misma modalidad de los años 80. Entonces, ¿a dónde vamos? Peor aún, ingresan a la mina y queman toda la propiedad. O sea, la incendian totalmente. O sea, no es un acto de protesta social, es un acto de violencia política. Y luego te puedo dar un poco más de detalles, ¿no? Ahora, el comunicado de la mina señala que además se ingresó a la fuerza de una manera violenta, se rompieron las puertas, ingresaron a la empresa privada, a todo el área, más de 500 personas. O sea, era un gran grupo. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se organizaron? Porque entendemos que en esta zona operan los Quispe Palomino, operan grupos narcoterroristas, operan también narcotraficantes y otros violentistas que también se pueden sumar a este ataque. A ver, dos cosas importantes, digamos. No es un trabajo, no es una acción que surge de la nada. Aquí hay una organización de alto nivel y esa organización es clandestina. No es abierta. Cuando las personas que han ingresado a la mina, y hemos visto imágenes en redes sociales, el incendio de la maquinaria, el incendio de las estaciones y de todas las instalaciones de la mina ha estado planificado, ha sido ordenado. Se ha hecho, o sea, la quema que vemos en las pantallas se ha hecho en no más de 15 minutos. O sea, quiere decir que todo este ataque ha sido previsto en todas sus consecuencias. Entonces lo que vemos aquí es un ataque político al Estado peruano para causar terror. ¿En quién? Mira, estos son pequeños mineros, ¿ah? ¿Te imaginas lo que están pensando las grandes mineras? ¿Te imaginas lo que va a pasar con los mineros informales? En cuanto a la seguridad nacional, usted como experto en inteligencia, estamos en una crisis porque las inversiones, van a huir. Las posibles inversiones en camino se van a detener. Y lo que es peor, vamos a regresar a tener una imagen totalmente nociva para un riesgo económico muy alto. Vamos a leer el comunicado para que me responda en un segundo el coronel Liendo. Este es el comunicado de la empresa de Pumayo, la que ha sido atacada cobardemente por este grupo de vándalos. Dice: hacemos de conocimiento que en caso de que los componentes mineros no funcionen de manera adecuada debido a la falta del personal para operar, porque si han ingresado, han atacado al personal, han reducido a todos, los han sacado y ellos han tomado el lugar, lo que ellos alertan es que suceda lo siguiente: alta probabilidad de descarga de aguas de exceso sin tratamiento por presencia de lluvias y falta de personal porque no hay quien opere, obviamente, todo lo que se ha desatado aquí. Entonces, esta es una mina, tiene que seguir operando y tiene problemas de ¿qué? De que puede haber un desastre, puede haber un derrame,
Exactamente, dice, además del derrame de aguas ácidas del sistema de tratamiento activo y los depósitos de desmonte de Apumayo. Entonces lo que quieren esta empresa es, uno, que regrese el personal porque hay un desastre que puede ocurrir mucho más grave, además de un derrame. Y lo que quieren es que la autoridad, la policía, acceda a la zona para que los ayude. Agradecemos su atención y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con las comunidades para su desarrollo y cuidado de los ambientes naturales. Eso es el comunicado de la empresa. Y como lo decía, coronel, ¿cómo detenemos esta barbarie, este riesgo que tenemos como país de inversión? Definitivamente la primera parte, Claudia, es entender qué está sucediendo. Si no se entiende lo que sucede, todos los esfuerzos van a ser vanos y el peligro va a seguir creciendo. Esto no es una protesta social. Esto no es una legítima demanda de pobladores que quieren defender el medio ambiente o su estilo de vida. Esto no es ni siquiera un balance, digamos, de poder interno que hay entre las luchas de las facciones que están en el gobierno. Esto es mucho más. Usted decía que esto era articulado, pero justo sucede horas antes del viaje del presidente Pedro Castillo a Bolivia. Esto no es un viaje cualquiera, esto es un viaje político muy trascendental. Es el primer viaje de Castillo en el poder a un país socialista, a un país que pertenece al grupo de los socialistas del siglo XXI. Confirma de proyectos mineros, confirma de proyectos, de planes para acción minera. Sí, no es casualidad. Aquí los actores están ocupando su lugar y manifestando abiertamente: yo también soy parte del poder y yo puedo hacer esto. Lo que estamos viendo es una muestra de poder que no solamente se ha limitado a Coracora, que es un centro de comunicaciones muy importante desde el narcotráfico en el BRAE, también relacionado con la distribución de gas y la proyección de rutas de narcotráfico y minería ilegal hacia Chala, Nazca o Pisco. Digamos, de Pisco y hasta Cañete incluso. O sea, es un centro de comunicaciones importantes del corredor minero del sur, de la parte norte del corredor minero del sur. Claro, porque ellos de alguna manera políticamente tienen acordonado a Ayacucho, parte de los Quispe Palomino, narcoterrorismo, y también por grupos políticos como el Fredepa y otras personas que están allegadas a Pedro Castillo, pero solo es esa parte del sur con ellos políticamente, porque el resto está de alguna manera liberado en el sentido de que no apoya a Pedro Castillo, o sea, ni Ica ni las otras zonas. Pero quiero preguntarle, no es la única mina, porque también hay una en Ancash que ha sido atacada. ¿Esto ha sido coordinado? O sea, esto ha sido para que el ataque sea en Ancash y sea en Ayacucho, para enviar un mensaje político. Definitivamente, y ese mensaje es contundente. El mapa que tú muestras aquí es el mapa te están diciendo dónde yo tengo poder y hacia dónde puedo llegar. Mis límites. Esto es mío. O sea, ya entramos al Perú donde el ejercicio de la autoridad del Estado no incluye esto. Estamos regresando a los 80. Y la proyección, como lo que ha sucedido en Ancash, lo que está por suceder en Ucayali, o lo que va a suceder en Loreto, digamos, o lo que puede suceder en el corredor minero más al sur, digamos, hacia la zona de Moquegua, Hilo, es proyección de esto, o a Cusco. Digamos, estamos viendo lo que es, en términos de militares, el centro de gravedad territorial de la protesta minera, pero no es una protesta minera en sí misma, de un nuevo poder político que con todas las herramientas del poder, y vemos acá una acción militar, poder militar, está anunciando a todos que ellos son los que mandan en esta zona. Estamos viendo el principio de lo que es una zona liberada. Ok, envío el mensaje de que esta es una zona liberada, este es mi territorio. Lo que se evidencia aquí es que políticamente ellos están diciendo: todo el corredor minero me pertenece. Correcto. Si quieres negociar cualquier tipo de contrato, esta es la manera. Nosotros somos los que estamos aquí liderando y tenemos el respaldo del gobierno. Eso tendría que ser una pregunta válida. Muy importante, muy inteligente la pregunta, Claudia. Tenemos parte de esta negociación está en Bolivia. O sea, en Bolivia, aquí, oye, mira, tenemos que negociar con esto. Parte de la otra negociación está acá en Lima, en San Isidro, acá en Miraflores, con los grupos de caviares que quieren armar sus mesas de diálogo y sus consultorías para hacer esto, ¿no? O sea, todos ganan
en el marxismo-leninismo de este gobierno. Unos con consultorías, estudios de caso, mesas de diálogo, mesas redondas y consensos, otros con el control del territorio y otros con el manejo de la comercialización de insumos en la zona. Tenemos un gobierno que se está repartiendo la minería del país bajo el marxismo-leninismo. Vamos a escuchar un audio de Verónica Mendoza, cuando ella dice que Sendero no existe, que el terrorismo no existe, que ya lo hemos vencido. Vamos a escucharla para tener una idea de lo que estamos hablando y luego vamos a escuchar el análisis de Coronel Liendo. Muchas vidas, pero hay quienes no les importa ese dolor y quieren revivir un fantasma. ¿Para qué? Para generar miedo. Importa ese dolor y quieren revivir ¿Cuál es? un fantasma. Sí, así es. Ella dice, Sendero ya fue, que queremos revivir por un tema político, porque hay gente que quiere sacar ganancia, yo no sé de dónde. Ella dice esto y es algo muy irresponsable porque solo a inicios de este año, mucho antes de la primera vuelta, fue en marzo, una matanza a toda una familia en la zona de Ayacucho. Tuvimos aquí en vivo a un especialista que además formaba parte de estos comités de autodefensa y él dijo específicamente, necesitamos la ayuda de la policía en Ayacucho porque los comités de autodefensa estamos sin armas, sin apoyo y hay una matanza que ya está registrada una familia y ya nadie quiere ayudar, quiere agruparse porque Sendero está en Ayacucho. Luego vimos en junio la matanza a este local del Gordollón en la zona del Brain, 16 personas asesinadas, pero ella dice que Sendero ya fue. Lo único que ella quiere hacer es, coronel, negar la existencia de estos grupos terroristas, llamándolo Sendero, pero sabemos que existen otros. Lo que hace ella es aplicar la estrategia de la negación. Sí, la estrategia de negación, que no, ese mensaje no es un invento de ella, digamos, no es la única que lo dice. Es parte de un guión. Es parte de un guión, de una narrativa, de la narrativa de la izquierda progresista global, de nuestros caviares. Para ellos, la realidad existe en cuanto te genera sentimientos y emociones. Entonces, si yo digo Sendero no existe, ellos quieren generar un sentimiento, una emoción de que no existe. Es la narrativa caviar, la narrativa de la izquierda global que acompaña aspectos concretos, como lo que estamos viendo, ¿no? Quema de minas, toma de carreteras, bloqueo de carreteras, convenios internacionales en los cuales participa Sendero Luminoso y los quieren invisibilizar. Ahora, Pedro Franque, nuestro ministro de Economía, lanza otra estrategia más que vamos a analizar. Esta es la confrontación, la lucha de clases. Como dice el coronel, agudizar las contradicciones en medio de esta confrontación, esta pelea social, para distraernos y en vez de hablar de estos ataques que estamos viendo en pantalla, estos ataques, estos asesinatos selectivos por parte de camarada Vilma, la sanguinaria, la terrorista y otras matanzas, en vez de hablar de esto, en vez de hablar de esta crisis, gracias a él hablamos de marcas de autos. Vamos a escucharlo al ministro Franque y regresamos para analizarlo con el coronel Liendo. En realidad aquí lo que hemos verificado es que la gente que gana hasta 528.000 soles anuales, que es bastante dinero, se le permite deducir hasta 105.000 soles de sus ingresos para deducirlos y de eso se descuenta y no se paga impuestos. Nos parece que esa cantidad es excesiva, ¿no? Es excesiva, estamos pensando en reducir posiblemente alrededor de hasta 300.000 soles. No se trata de gravar a la clase media, pero sí nos parece que quien gana 500.000 soles es una cantidad bastante grande como para que, ¿no?, ganando encima de los 300.000 soles sigan teniendo estos beneficios. ¿Sí? El que tiene un carro que vale, no sé, $200.000 o $150.000, yo veo unos carros en la calle que la verdad me pican el ojo y me hincan el hígado, digamos, ¿no? Bueno, podrían pagar un poco. Claro, le pican el ojo, le hinca el hígado, le pasa de todo. Bueno, esto es solamente un elemento distractorio. ¿Por qué? Coronel Liendo, esto no solo agudiza las contradicciones, sino además nos enfrenta entre peruanos. La segunda regla de los grupos socialistas del siglo XXI, la lucha de clases, la falsa lucha de clases. Sí, definitivamente, con ello articulan toda su narrativa y ejecutan lo que sí no es falso ni menos, que es la agudización de contradicciones. Lo que hace el ministro de Economía, dentro de su más amplio poder en términos de ministro de Estado de Economía, es enfrentar a los peruanos
entre los que supuestamente tienen y los que no tienen, que es un lenguaje absurdo. Pero si comprendemos todo esto se puede comprender, todo esto está bien claro y la persona que lo dice bien claro... La masa no lo tiene claro. La masa, no, lamentablemente, sí estos mensajes y cree en estos, y esto exacerba el odio. Totalmente. Y ahí hay dos aspectos encadenados con eso, Claudia, muy importantes. Primero, ¿quién dice esto? ¿Por qué lo dice? ¿No? Segundo, ¿por qué lo dice? ¿No? Quien lo dice es Vladimir Cerrón, que es el actor político más potente y que tiene todo este proceso bien claro, que pertenece al eje de Cuba, ¿no? De La Habana, de Caracas, de Bolivia y todo el socialismo del siglo XXI, aliado con poderes extracontinentales como Rusia, China, Irán. ¿Ya? En Perú se vive una guerra proxy en términos modernos y actuales. El problema, Claudia, es que las personas más sencillas, más humildes, más pobres, no tienen otra alternativa. Queremos explicar la teoría del coronel para que se entienda. En este momento, quien realmente tiene a su cargo políticamente la presidencia del Consejo de Ministros es la señora Verónica Mendoza. No es Mirta Vázquez. Mirta Vázquez es una persona del grupo socialista, del grupo del Frente Amplio. Ella ha sido congresista, luego ha sido presidenta del Congreso, precisamente llevada por el grupo que apoyaba a Martín Vizcarra, que quería evitar la vacancia de Vizcarra y que inclusive el Partido Morado pedía que Vizcarra regresara para que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad. El corrupto, este genocida, este vacado por corrupto e inhabilitado por corrupto, para que todo eso se borre, se elimine. Entonces, si nadie lo vacó por corrupto y él regresa, lo reivindican, ya no es corrupto. Ese es el mensaje. La señora Verónica Mendoza está a cargo hoy de la estructura de la columna más importante del gobierno de Pedro Castillo. Ella es la que realmente en este momento gobierna el Ejecutivo. Bueno, la presencia obedece a una de las facciones que tiene más fuerza, porque domina el Ministerio Público, domina la Fiscalía, digamos, tiene nexos con las fuerzas del orden y es la izquierda global. Ella representa al Grupo de Puebla. Exactamente, ¿por qué la menciono? Porque el coronel hace un momento estaba señalando al grupo del socialismo. Ella es una especie de aliada del chavismo, del Grupo de Puebla y de estos grupos del socialismo del siglo XXI, pero a su vez también se enfrenta a otro chavista castrista como es Vladimir Cerrón. Aquí tenemos dos chavistas castristas enfrentados por la cuota del poder internamente al entorno de Pedro Castillo. Sí, una de ellas, las manifestaciones, la presencia, la conducta de la señora Mendoza representa precisamente esos intereses de la izquierda global asociada con la red Soros y el progresista en Occidente, que se enfrenta a el socialismo castrochavista a través de Cerrón, que entre ellos hay un odio total, pero los une lo que ellos llaman el odio de clase. El ministro de Economía representa bien claro lo que es el odio de clase, del que tiene contra el que no tiene. Eso los une. Es una marioneta que la han puesto en un sector tan importante como el sector economía, y en vez de estarse ocupando de masacres, de este tipo de resoluciones en el tema del conflicto social, la crisis que tenemos en la inversión privada, el destrabe de muchos proyectos y obras públicas y privadas, él está hablando de marcas de autos. ¿Qué hay detrás de los ataques en Coracora? ¿Qué hay detrás de los ataques mineros en Ancash? ¿Qué hay detrás de esta línea política que se quiere imponer para poder enviar un mensaje claro sobre este corredor minero? ¿Qué hay detrás también de este anuncio de compra de gas a Bolivia, coronel? ¿Cómo es posible que ahora compremos gas a Bolivia teniendo nosotros más reservas que Bolivia y sin tener los ductos para poder trasladarlo? Porque hay una inversión, se ha hablado de más de 4.000 millones de dólares. Bueno, definitivamente, detrás de esto, y que hay detrás de Coracora, que es lo primero que mencionaste, Claudia, es la presencia política de las personas agrupadas, asociadas, relacionadas con Sendero Luminoso, sus organismos de fachada, sus organismos generados, que están marcando su zona de control de territorio, que se puede proyectar sobre la zona del gas inmediatamente. Eso es uno. ¿Y qué hay con el gas de Bolivia? Bolivia está agotando sus reservas de gas. Entonces, ¿qué busca la influencia boliviana en Perú?
tener acceso al gas peruano para ellos comercializarlos, para ellos hacerse cargo de la operación. Entonces tenemos proyecciones de presencia de técnicos rusos, de técnicos de otros países para administrar el gas en el sur del Perú. Claro, lo que ellos quieren es una falsa renegociación, porque en realidad ellos han anunciado la nacionalización del gas peruano, pero esto es solo un mensaje para la masa. Lo que realmente está aquí, que se pone en evidencia, es que los socialistas van a administrar nuestro gas. Definitivamente. Y tal vez ese sería el primer foco de mega corrupción al cual se está aproximando este gobierno. O sea, no es un asunto político, el asunto del gas es lo que más dinero les va a entregar junto, bueno, a la emisión de bonos. La emisión de bonos es un negocio de la izquierda caviar, de la izquierda global. ¿En qué consiste? En cobrar porcentajes en cuentas extranjeras, que es lo normal, de agentes encargados de las compras de bonos. Cobran porcentajes del mercado. O sea, una emisión de bonos no está exenta de porcentajes de trámite de esos bonos. El Estado peruano vende 4.000 millones de dólares en bonos y tenemos mínimo entre el 2-3% de comisiones. Hace rato corrupción. Así es, porque esto también es parte del engranaje del Grupo Socialista. Sí. Arrastrar a estos países que tienen recursos como nosotros. Por eso era la importancia de tener a Perú incluido en el grupo del socialismo del siglo XXI, que no es otro que grupo genocida, un grupo corrupto que usa los recursos del Estado, que usa el sistema del Estado para hacerse del poder y luego dinamitarlo para refundar un nuevo sistema. Esa es la única versión. Esa es la versión con el añadido, Claudia, de que a estos países socialistas, es un hecho concreto, sus recursos naturales son comprados por transnacionales a los precios más baratos. Así es. Eso es uno. Dos, los directivos del partido se enriquecen. Y tres, el pueblo se empobrece. Aquí la visión sobre lo que estamos viendo en el Perú debe enfocarse más en cómo defender a la población más débil, a los pobres y a los enfermos, que son los que van a sufrir las consecuencias del comunismo. Ese es el principal desafío. Y para que no nos quede duda, hablando de los recursos del Perú, vamos a escuchar cuando Castillo mencionaba y pedía el mar para Bolivia. En el año 2018, voy a contarles la introducción a este viaje, no es la primera vez que Pedro Castillo pisa suelo boliviano. En el año 2018, luego de su exitosa huelga magisterial, lo que hizo este grupo del Movadef, encabezado por Alex Chamán Portugal, un terrorista de Socorro Popular que fugó a Bolivia, donde le dieron asilo, y allá es nada menos que un profesor importante del terrorismo de Perú, fundador del Movadef, el grupo de Abimael Guzmán de Sendero Luminoso. Allá se imparte cátedras a favor del pensamiento Gonzalo, un pensamiento extinguido, ya lo hemos derrotado, ha fracasado en Perú. El pensamiento, no los remanentes, que continúan en la zona del Brain, pero lo que pasó en Bolivia fue lo siguiente. Alex Pimentel llevó a Pedro Castillo como un experto sindicalista, como la cabeza del Movadef en Perú. Lo invitó, formaron parte de este grupo, además estaba la señora Mericoy, la dirigente del Movadef de la zona de Moquegua. Y en ese momento, en esa universidad del Altiplano, él gritó y arengó algo que los peruanos hoy nos debe preocupar. Vamos a escucharlo. A nuestros compañeros dirigentes de los países vecinos, estamos con los compañeros de Perú, de Puno, con el compañero César Tito, estamos con el compañero José Pedro Castillo, el dirigente nacional de Perú, estamos con el compañero Humaya, Chileno. Por favor, si nuestros presidentes y nuestros gobernantes no pueden solucionar el tema marítimo, nosotros sí podemos hacerlo. Así que por favor devuelvan a nuestro mar. Por el aplauso para nuestro compañero. Muchas gracias. Así es, este video lo hemos visto muchísimas veces en Veto a Saber, en muchos programas. Quiero preguntarle, ¿qué significa que Pedro Castillo arengue mar para Bolivia y hoy el vicecanciller Mamani diga que en Bolivia se ha tratado el tema del mar y de un ducto del río? A ver,
Dos cosas, Claudia. Este evento que acabas de mostrar es el evento en el cual se sella la alianza entre Sendero Luminoso y el socialismo castrochavista del siglo XXI, a través del apoyo internacional a la candidatura de Castillo a cambio del mar para Bolivia, con todo lo que implica. Es dominio sobre el corredor minero del sur, dominio político sobre los gobiernos regionales del sur y la preeminencia de la influencia boliviana en el sur peruano. ¿Cómo nos aproximamos a ello, Claudia? Bolivia es un pueblo hermano, tradicional, separado por las circunstancias propias de la independencia, pero somos pueblos hermanos. El problema aquí es que el mar del que se está hablando no es el mar para Bolivia. El problema no es una acción de hermandad de Perú para Bolivia. No, el problema es la acción política para que el narcotráfico y la minería ilegal del eje castrochavista tenga acceso directo al mar. Vamos a tener un puerto y una zona a través del cual intereses geopolíticos ajenos a la realidad del Perú, contradictorios y que pueden generar un desbalance de poder en la región, estarán en manos del proyecto del socialismo del siglo XXI. El puerto de Hilo no será el puerto para Bolivia, es el puerto para Cuba, Venezuela y todos los asociados al socialismo del siglo XXI. Incluso ahora se alertó y se habló de que Julián Palacín había llegado a Bolivia, ¿para qué? Para poder posiblemente negociar el tema de un aeropuerto. Entonces, lo que estamos evidenciando acá es que se están haciendo negocios por debajo, se están haciendo proyectos y no se están diciendo la realidad a todos los peruanos. Esto es lo que se informó, que Julián Palacín se aprobó el viaje de Palacín, ¿para qué? Para que fuera a Bolivia. Ahora, quiero preguntarle, el tema de Verónica Mendoza no es casualidad. Este sujeto apodado El Pollo, que fue detenido en España, que pidió asilo y que se le denegó y se le va a extraditar a Estados Unidos, conoce mucho acerca del financiamiento de la campaña de Ollanta Humala y de la ONG Prodin, en donde está implicada Verónica Mendoza. En este momento en el que ella tiene el poder, en el que ella tiene la columna principal del gobierno de Pedro Castillo, debe estar temblando. No estoy segura si está temblando porque tiene todo el poder alrededor de ella. Tiene poder internacional a través de la agenda del Grupo de Puebla. Tiene el poder que proyecta el socialismo del siglo XXI y también su agenda, y es parte del gobierno peruano actual. La figura de la señora Mendoza, su narrativa, hace match con esas tres cosas. Más que ella pudiese estar asustada, es parte de las negociaciones. Es una negociación de tres patas: del socialismo castrochavista, de la izquierda global a través del Grupo de Puebla y de Sendero Luminoso. Todos detrás de los recursos peruanos. Y la última prioridad son las personas débiles, los pobres y los enfermos, que van a ser quienes van a sufrir las consecuencias mayores. Al mismo tiempo, es una guerra interna entre ellos, porque no existe hasta el momento ninguna fuerza nacional patriota articulada, con liderazgo y capaz de enfrentarse. Ellos están actuando en el Perú libremente, con las últimas disposiciones económicas o pedidos de facultades legislativas al Congreso, se consolidarían en el tiempo más rápido posible la pobreza de las empresas peruanas, la fuga de capitales, la fuga de talentos, y tendrían el campo libre para que el Perú continúe siendo un campo de batalla, una guerra proxy de intereses internacionales aquí en el Perú. Eso es lo que estamos viviendo. Así es, y es una realidad. Muchísimas gracias, coronel Lleno, por haber estado en vivo. Gracias a ti, Claudia. Muy por haberse días. Levantado temprano, 8:43 de la mañana. Ahí estamos siempre. Había una agenda importante que tocar. Esos ataques no deben quedar impunes. Y la prensa los está invisibilizando. Si no fuese por las redes sociales, no conoceríamos nada de esto. La prensa nacional, la prensa extranjera lo invisibiliza. Así es.